Quiero que estemos pensando, hermanos queridos, en esto que acabamos de cantar. Note usted la fidelidad del Señor. Si mientras cantaba probablemente recordaba algún momento de su vida, algún tiempo de su vida en el cual usted podía decir si realmente ha sido fiel. No cantarlo solamente así como lo podemos decirlo con nuestras palabras, sino que tratando de recordar, es decir, de volver a pasar esas cosas por nuestro corazón, las cosas donde el Señor ha sido fiel. Y la verdad es que el Señor, por decirlo de una manera, con nosotros no tiene obligaciones. Sin embargo, Él lo hace de esa manera por su misericordia. Él nos atiende, Él nos cuida, nos ayuda, porque nos quiere para su gloria. En ese contexto es que está también este pasaje del capítulo 18, todo este capítulo 18 de Mateo, en el cual nos muestra ahora el Señor, digamos, aprovechando una pregunta, una discusión, una disputa que tenían los apóstoles mientras iban camino dentro de Galilea, iban camino a su casa en Capernaum, de acerca de quién era el mayor. Entonces el Señor comenzó a ver aspectos específicos de la iglesia que Él va a edificar, la iglesia de que Él es la roca, la iglesia que Él es el soporte, la iglesia de que Él es la cabeza, la iglesia en la cual ha de ser conducida como Él dice, no como nosotros podemos pensar, un tiempo más adelante. No nos olvidemos que está quedando aproximadamente como un mes para que el Señor Jesucristo entregue su vida por usted y por mí. Y en ese tiempo es donde ya están de vuelta en Capernaum, entonces sucede esto. Quiero que me avisen, por favor, si lo pueden, si están viendo, si ven la pantalla, ¿sí? ¿La alcanzan a ver? ¿Ven la...? Sí, ya, perfecto. Ahí está, entonces voy a ver si se adelanta. Ah, ya, muy bien, está adelantando. Voy a minimizar esta parte para poder también... esperen un segundito. El pasaje que vamos a ver ahora es el peligro de la caída. Pude haberle puesto otro título, sin embargo, tiene que ver con el hecho de que tanto usted y yo estamos expuestos. Y óigame bien, así como usted y yo estamos expuestos hoy en día, cada día de nuestra vida a poder contagiarnos del coronavirus, no es menos cierto que usted y yo cada día estamos expuestos a una caída en la cual significa un alejarnos de Dios, una caída que significa pecar, una caída que significa consumar un pecado que quizás haya estado anidando en su corazón, la caída que significa quizás sin pretenderlo, consciente o inconscientemente, hacer tropezar a otros. Cada día estamos expuestos a aquello. Y el Señor, fíjese que pensando en la futura iglesia, en la iglesia que Él dijo que Él iba a edificar, por medio de regalos también de estos dones del Señor que va a poner para la iglesia, que es su iglesia, Él nos indica y nos enseña en este tiempo, en esta porción, en todo este capítulo, por decirlo de una manera, cómo debemos nosotros comportarnos en esa iglesia, es decir, cuando nosotros ya seamos parte de ese cuerpo, que aún sigue siendo un misterio, todavía no lo revela, sino que lo reveló cuando vino el día de Pentecostés. Por lo tanto, estamos a puertas de más o menos 2 meses de que la iglesia del Señor, o perdón, un poquito más, 3 meses de que la iglesia del Señor definitivamente ya comience a funcionar, a operar aquí en la tierra. Es decir, si esto es un mes que falta para su crucifixión, muerte y resurrección, entonces después pasaron 40 días que Él estuvo con nosotros, siendo nuestro Señor Jesucristo resucitado, y otros 10 días en los cuales, una vez que Él partió a los cielos, 10 días después llegó el Espíritu Santo. Por lo tanto,
La palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9. Pueden leer en sus Biblias o si prefiere puede verlo de esta manera. La idea es que podamos hacerlo un poco más didácticamente. Dice la palabra del Señor, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Note usted, hermano querido, la verdad es que el Señor Jesucristo habló más del infierno que todas las demás personas. ¿Por qué? Porque a Él le interesa. Le interesa que usted y yo no vayamos para allá. Bueno, si usted ya es creyente, usted ya y yo no vamos para allá. Pero sí pensar en el peligro que estuvimos en su momento cuando le habíamos rechazado, cuando habíamos dilatado la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, cuando habíamos postergado el hecho de, habiendo el Espíritu Santo impulsado a nosotros, ¿verdad?, de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, el Señor ha tenido misericordia, por eso pensemos en la fidelidad y podríamos decir que su fidelidad para nosotros se iba construyendo desde antes incluso de que nosotros le conociéramos. Si bien es cierto, como hijos tenemos un trato y una responsabilidad que es diferente que una persona que no es hijo del Señor, que es solo criatura, debemos reconocer los hechos, los hitos, las circunstancias, las personas que el Señor puso en nuestra vida para que nosotros pudiéramos mirarlo a Él y realmente arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo tremendo. Y de esa manera el Señor está preparando a sus discípulos para la iglesia. Aquí no se trata de quién es mayor, aquí se trata de servir al Señor, de servir porque el Señor ha tenido misericordia de todos. En este mensaje vamos a ver en este caso el peligro de la caída, digamos, de usted y yo de caer. Porque no olvide, hermanos queridos, nosotros estamos en este minuto en la presencia del Señor, estamos escuchando su palabra, hemos orado por nuestros hermanos, hemos alabado a nuestro Dios, lo glorificamos, pero no estamos exentos de que hoy día mismo usted y yo podamos caer. Y cuando hablo de caer, estoy hablando de tropezar, estoy hablando de pecar, estoy hablando de consumar un pecado, una falta, estoy hablando de múltiples cosas que tienen que ver con todo lo que es ajeno a la santidad de Dios. Vamos a ver en el versículo 6 lo grave de hacer caer a una persona, en este caso, porque aquí está hablando de que haga tropezar. En el versículo 7, hay de aquel que hace caer. Aquí me equivoqué, es el versículos 8 y 9, en punto número 3. Ahora, si tú mismo te haces caer, una cosa es que uno haga caer a otra persona, o una cosa es que uno pueda caer por causa de otra persona, pero ahora es cuando uno mismo se hace caer. Es como decimos en Chile, ¿verdad? Uno se dispara en los pies, ¿verdad? Esa es más o menos la situación que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también una conclusión para ver una reflexión, la enseñanza para nosotros en todo esto. Bien, entramos en el primer punto, lo que es lo grave de hacer caer. Dice la palabra del Señor, y aquí piense en esta imagen. El hacer caer a una persona, cualquiera de nosotros está proclive a poder hacerlo. Y cuando hablamos de hacer caer a una persona, estamos hablando de alejarla de la comunión del Señor, de apartarla. Dice la palabra del Señor, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese
en lo profundo del mar. Mire, el Señor está advirtiendo aquí a una persona que le está diciendo a los discípulos, pero está diciendo en forma general a toda persona que escucha este evangelio, que escucha mis palabras, tengan cuidado, no se les ocurra hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase a él, imagínese, ponerse la calla, no un collar, ni tampoco una cinta con el distintivo de su empresa, por ejemplo. No, sino que se le colgase una piedra de molino en su cuello, una piedra de molino de asno, y se le hundiese en lo profundo del mar. Para poder entender esto, la profundidad y la gravedad de esto es que tanto usted como yo, como decíamos hace un momento, podemos hacer tropezar a una persona, podemos hacerla caer con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras omisiones, con nuestros actos, con nuestras decisiones. Podemos hacer caer a una persona. Incluso si nuestro pensamiento está alejado de la palabra del Señor, al poder proferir alguna de esas palabras, podemos infundir una semilla que no es correcta en el corazón, en la mente de algún hermano. Cuando utilizamos allí la palabra tropezar, es la palabra que ya anteriormente en el libro de Mateo había aparecido, la palabra escandalicen. Si usted puede ver ahí, la palabra escandalice en el griego significa exactamente hacer caer. Tal cual, hacer caer. La palabra escandaliza aquí es cuando, de la misma forma, cuando usted hace caer a una persona, es lo mismo que hacerla tropezar. Recuerdo hace años atrás, estaba estudiando en la universidad, era el año 86, y recuerdo que esa tarde había llovido. Era una tarde fría y estaba todo húmedo. Y en la universidad recuerdo que en los largos pasillos ponían unas especies de winchas que eran antideslizantes. Era precisamente para eso, para que uno no se cayera. Recuerdo que en esa ocasión tuve que ir, habíamos salido de clase y ya habían publicado las notas, por lo tanto teníamos que ir a un edificio a ver las notas. Me acuerdo que, no recuerdo exactamente esa nota en particular, parece que era de física, no me había ido muy bien, pero parece que igual pasé. Y recuerdo que me fui corriendo porque ya iba a empezar la clase, el siguiente periodo de clase. Y recuerdo que empecé a correr para llegar pronto a la sala y en un momento me di cuenta que no podía parar. Y no podía parar porque si frenaba, yo andaba con zapatos, no estaban esas cintas antideslizantes, porque si frenaba me iba a deslizar, pero tampoco podía avanzar mucho, entonces trataba de empezar a correr un poco más lento. Bueno, mala idea fue correr sobre terreno resbaladizo. Sin embargo, ocurrió lo que debía ocurrir. Me deslicé y caí de espalda. No alcancé a golpearme en la cabeza, pero juntamente con caer de espalda, que caí plenamente extendido, aún así, como no estaban estas bandas antideslizantes, yo me deslicé por el pasillo, así como si estuviera deslizándome sobre el hielo. No fue tanto el problema de la caída, sino que mis compañeros empezaron a reír. Yo ahí quemado porque no quería que se burlaran de mí. Yo le decía, ¿cómo se te ocurre reírte de una persona que se cae? Mira, quedé todo cochino, empapado, ni siquiera voy a poder ir a la clase. Me dijo, lo siento, Pablo, lo que pasa es que cuando yo veo una persona que se cae, yo me río. Bueno, nosotros cuando vemos en la vida cristiana personas que se caen, debemos analizar, porque probablemente uno puede pensar, bueno, habrá sido responsabilidad mía, culpa mía, habrá sido quizás una contribución mía para que la persona se haya caído o no, o qué hago cuando la persona se cae. La dejo ahí en el suelo, me río o sencillamente trato de levantarla. Fíjese usted lo que la acepción, perdón, hermanos queridos, disculpen. Note usted las tres acepciones que muestra en nuestro lenguaje, el español, ¿verdad?
la palabra tropezar. Fíjese, según la Real Academia, dice, dicho de una persona, cuando se habla de una persona, dar con los pies en un obstáculo al ir andando, con lo que se puede caer. Es como hacer una zancadilla, es como ponerle una piedra a una persona. Es decir, hacer tropezar a una persona es realmente hacerle una zancadilla, en ese sentido. Es lo mismo que esta palabra que aparece allí, escandalice, que es hacer caer. Es decir, ya tenemos una forma, ya existe una forma, podemos reconocer una forma en la cual nosotros estamos haciendo tropezar a una persona, es decir, poniéndole un obstáculo. No olvide, poniéndole un obstáculo. En segundo lugar, la RAE nos muestra también otra idea cuando es de una cosa. Por ejemplo, detenerse o ser impedida por encontrar un estorbo que no le permite avanzar o colocarse, ahí permítanme, o colocarse en algún sitio. Cuando una forma de hacer tropezar a una persona, como ya vimos la primera vez, es hacerle una zancadilla, hacerlo caer. Pero otra forma de tropezar, y que se reconoce como tropezar, y que es lo mismo acá que aparece en el griego de hacer caer, es que usted le ponga un obstáculo, que no deje avanzar a la persona, no lo deje avanzar. Ese es un obstáculo. No lo está haciendo caer, pero no lo está haciendo avanzar. Eso también es tropezar, eso también es hacer tropiezo, causar tropiezo. Y en tercer lugar, también la Real Academia reconoce lo que está en la intención del corazón. Fíjese, dice, cometer alguna culpa o estar a punto de cometerla. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dijo a Caín, bueno, si bien hicieres no serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta? Cuando nosotros tenemos responsabilidad, tenemos culpabilidad de hacer algo, de cometer un acto, estamos ahí a la puerta, también es causante de hacer caer. Por lo tanto, cuando vemos en la Escritura, en este pasaje, de hacer tropezar a una persona, es de hacer caer, e involucra tanto el hecho de que usted le pueda poner una piedra, o el hecho de que usted le ponga un obstáculo, o usted tenga la intención también de poder hacerlo. Tenemos que tener cuidado con eso. Habla también la palabra de Dios en el versículo 6. Recuerda usted que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Está hablando de los pequeños. La semana pasada estuvimos hablando de otro tipo de pequeño, que en realidad es similar y se refiere a la misma persona, que era la palabra paidión. ¿Recuerda usted? Era el pequeño que tiene que ver básicamente con edad. Es un pequeño, una persona chica, unos 2, 3 años probablemente, hasta los 6 años, la que mostró nuestro Señor Jesucristo en referencia a la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, este es el mayor, por lo tanto tienen que hacerse como él. Pero aquí utiliza otra palabra para hablar de pequeños, que es la palabra micrón. Si usted puede ver, ahí está micrón. Micrón. Y micrón es lo que nosotros conocemos cotidianamente en nuestro lenguaje como un prefijo que acompaña a una palabra. Por ejemplo, micrómetro, ¿verdad? Micronésimo. Cuando hablamos de una millonésima parte. Estamos hablando de alguien pequeño. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí? Está hablando específicamente de una persona pequeña espiritualmente, una persona recién convertido, ¿sí? Listo. Entonces estamos ahí en la palabra micrón, ¿sí? Entonces está hablando de un pequeño, de todo tipo de pequeño, en este caso un pequeño espiritual, un niño en el Evangelio, una persona que lleva poco tiempo convertido. Entonces el Señor pone extremo cuidado en una persona recién convertida, un bebé espiritual que ahora es pequeño, es una persona que lleva poco tiempo. Pero también Él lo asocia con esto. Tengan cuidado. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. Esta piedra de molino, si usted puede ver ahí la traducción, es mulos onicos. Les presento aquí la piedra de molino. No sé si alguno tiene en su casa alguna piedra de molino. Bueno, esta es, si ustedes pueden apreciar, esta es la piedra específicamente y este es el recipiente. Las piedras miden bastantes metros y pesan bastante, podrían pesar hasta 50 kilos aproximadamente, esta piedra que usted puede ver acá.
¿Cómo se usaba esto en los tiempos de Jesús? Estaba este recipiente donde se ponía aquí todos los olivos o las aceitunas en esa parte. Entonces ahí al medio hay un eje en el cual esta piedra comienza a rodar aquí, a rotar alrededor de esa piedrecita y empieza a moler, a moler, a moler las aceitunas. En tierra de Israel, en aquel tiempo existían dos grandes formas de moler las aceitunas. Una era esta, mediante piedra de molino. Y la otra era mediante una piedra mucho más grande, que parece una columna, como si fuese un pilar de un edificio, que se llama Getsemaní. Y esa piedra se encontraba en el huerto de Getsemaní, en ese entorno, y se hacía precisamente para moler grandes cantidades de aceituna. Era como hacer un lagar, un verdadero lagar. Y bueno, el Señor Jesucristo soportó esa piedra grande figurativamente. Pero esta es la piedra de molino de asno que nosotros podemos apreciar. Fíjese, se tenía que usar de esta manera. Usted puede ver en internet estas imágenes que son tal cual como lo presenta nuestro Señor. Este asno, guiado por este señor, ¿verdad? Como en el campo seguía una yunta de bueyes con este palito, ¿verdad? Entonces va avanzando el asno alrededor, porque esto es difícil que una persona lo pueda mover. Entonces, a medida que va girando sobre su propio eje, este eje de madera, entonces el asno se va desplazando por acá y la piedra de molino va moliendo todo lo que eran las aceitunas y ahí está saliendo los olivos, y ahí comienza a salir después el aceite por uno de los orificios que tiene allá por detrás. Por lo tanto, piense usted solamente, atarse no es precisamente atarse un salvavidas, atarse esto y tirarse al mar. Bueno, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando el Señor de que cualquiera que haga tropezar, cualquiera que tiente, que haga atrapar a uno de estos pequeños que creen en mí, que causa una influencia a un creyente a pecar o alejarse del Señor, es mejor que se ate una de esas piedras y se tire al fondo del mar. Obviamente y claramente no hay ninguna posibilidad de escapar de esa sentencia, porque el Señor está diciendo, hacer tropezar a alguien es peor que arrojarse al mar con una piedra de estas. Esto es aplicable a incrédulos o creyentes. Es decir, tanto, imagínese usted, es la persona pequeña que cree en el Señor, yo puedo ser la persona pequeña que creo en el Señor y alguien me intenta alejar de las cosas del Señor. Hermano, es terrible para esa persona la responsabilidad que le recae y la sentencia que le cae. Está en peligro. O también puede ser al revés. Que quizás haya un incrédulo, alguien que quiera ser, que tenga la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y nosotros, ya sea como creyentes, o quizás otro incrédulo le diga, no te acerques a esas cosas, no escuches eso son fantasías. Para todo, aquí el Señor no hace distinción en ese sentido, pero cuán grave es para nosotros los creyentes ser parte de aquellos que causan tropiezo a las personas. Y a veces ustedes podemos pensar, trate de meditar, hermano querido, en qué ocasiones nosotros hemos sido tropiezos para algunas personas, ya sea para creyentes o para incrédulos. Y pensando en nuestra iglesia, ¿cuántas veces quizás hemos sido tropiezo para algún hermano? Un hermano que sea, por ejemplo, desalentado porque le hemos dicho algo, o ha pasado algo, o ha escuchado algo. O un hermano, y estamos hablando, hermanos queridos, al concepto, asociándolo al concepto de niño en Cristo, niño que asoció nuestro Señor Jesucristo en el pasaje anterior, en el párrafo anterior. No estamos hablando de niños inmaduros, no estamos hablando de personas que no quieren crecer, como en el caso de Hebreos. Estamos hablando de personas que están recién convertidas y están creciendo, por lo tanto están siendo inocentes en ese sentido, están siendo crédulos, ingenuos en eso. Bueno, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, ustedes tienen que ser como ellos, ingenuos en la maldad, tienen que ser como niños y creciendo, no infantiles, no de una manera de que estar peleando por cualquier cosa. ¿De qué está hablando nuevamente? Fíjese, para una persona que hace tropezar a un creyente,
es mejor que padezca una muerte tan horrenda como esta. Es decir, ni se nos pase por la mente, hermanos queridos, hacer tropezar a un hermano. Ni se nos pase por la mente causarle una caída a un hermano de nuestra iglesia, a un hermano de otra iglesia, ni ser nosotros causantes de un tropiezo, ya sea haciéndole una zancadilla, poniéndole un obstáculo o pretender algo, tramar algo contra el hermano. Ni se nos ocurre, ni se nos pase por la mente, que Dios nos libre de tener un corazón tan perverso, porque puede llegar a ser, hermanos queridos, aún siendo creyente, un corazón perverso de hacerle caer a un hermano. Eso, hermanos queridos, el Señor dice, es mejor que suceda este tipo de muerte. Y el Señor no exagera. El Señor, efectivamente, aunque Él es maestro de maestros, el Señor nos muestra las cosas en su justa dimensión. Fíjese que los apóstoles ahí entendían perfectamente lo que estaba diciendo el Señor, porque en ocasiones los romanos utilizaban este tipo de muerte para algunas personas. Así como ellos tenían afición por la muerte de cruz, ¿verdad? Por crucificar, también tenían esta situación. Se habla poco en la Biblia de esto, pero sí el Señor Jesucristo lo mencionó fuertemente. Por lo tanto, pensemos, por ejemplo, de qué forma, pongámonos nosotros en el caso que nos está hablando a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, de qué forma nosotros podemos hacer caer a una persona. Por ejemplo, Mateo 16:23 dice, pero él, hablando nuestro Señor Jesucristo de la intervención de Pedro, ¿recuerdan ustedes cuando estaban en Cesarea de Filipo? El Señor se le acerca y le dice, ten compasión de ti, ¿verdad? Que no vayas a Jerusalén. ¿Cómo, Señor, vas a ir a Jerusalén? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 16:23, pero él volviéndose a Pedro, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le está diciendo a Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer caer a una persona, poner tropiezo, cuando nosotros no miramos las cosas del Señor, no miramos la voluntad del Señor, no miramos el plan del Señor para la iglesia, para nosotros, sino que funcionamos en base a métodos humanos, a filosofías humanas? Comenzamos a desplazar la palabra de Dios, no desde el punto de vista intelectual, sino que desde el punto de vista de la fe. Es decir, nosotros podemos hacer caer a personas a que las personas no piensen bíblicamente. Si nosotros insinuamos a personas a que no deben pensar bíblicamente, que deben pensar como el mundo dice, etc., nosotros los estamos haciendo caer y debemos tener cuidado con eso. ¿Y cuántas veces puede suceder eso entre nosotros? Y hermanos, los hermanos que estamos aprendiendo recién, los que son nuevos en la escritura, obviamente, ellos son niños y pueden aprender y pueden equivocarse en cuanto a veces a tomar decisiones. Pero los que llevamos más tiempo, hermanos queridos, sabemos que el Señor quiere que estemos con los ojos puestos con la mirada en Él. Él es el que dice qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, en qué momento nosotros debemos utilizar los métodos que Él nos da, como la oración, ¿verdad? Para algunos, por ejemplo, tirar piedras es la forma de pedir cambios. El Señor nos entrega la oración. Para algunos es hacer algún tipo de funa para que la persona comprenda. Pero para nosotros, como dice el Señor, es hablar personalmente con la persona. Es pedir oración. Es decir, cuando el Señor le dijo a Pedro que realmente estaba actuando como Satanás, es porque Pedro no estaba poniendo la mira en las cosas de arriba. Otra de las formas que nosotros podemos hacer caer a una persona, en Romanos 9:32, por ejemplo, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El pueblo de Israel encontró tropiezo en Jesucristo, porque ellos se comenzaron a guiar, y uniéndolo con el punto anterior, se comenzaron a guiar por sus tradiciones, por sus expectativas, por su situación sociopolítica que estaban viviendo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Digamos, por los romanos. Los romanos los tenían subyugados
ellos entonces esperaban otra cosa, un libertador solamente político, un libertador que en este caso les quitara el yugo de la opresión, así como había sido con los egipcios, pero en este caso por los romanos. Ellos no fueron por la fe. Si hubiese sido por la fe, habrían reconocido las cosas que estaban escritas de Jesucristo y ellos habrían podido reconocer a Jesucristo como su Mesías. Pero por eso tropezaron y encontraron en Jesucristo que Jesucristo era su tropiezo, su piedra de tropiezo, cuando en realidad la piedra de tropiezo fueron ellos mismos porque no atendieron a las Escrituras. Esa es otra forma que nosotros podemos hacer caer a las personas, es decir, que las personas hacerles hincapié de que no vivan por la fe, sino que vivan por la vista. Romanos 16, 17, esto es algo más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Podemos hacer caer personas de esta forma. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Miren, hermanos queridos, es tremendamente fuerte el tema de la doctrina. Enseñar la palabra y aprender la palabra tal como el Señor nos la ha enseñado por medio del Espíritu Santo, tal como está escrita, enseñar la palabra fidedignamente. No está hablando de divisiones, de qué color vamos a pintar el templo o de qué marca vamos a comprar la cortadora de pasto. No estamos hablando de ese tipo de divisiones, estamos hablando de divisiones de doctrina. Es decir, cuando definitivamente en una congregación, particularmente en la iglesia de Dios, se enseñan cosas que el Señor jamás ha enseñado. De ahí la importancia, hermanos queridos, de estudiar la palabra. Usted y yo no podemos darnos el lujo de no estudiar la palabra de Dios. Los que hemos estudiado tenemos que seguir estudiando y los que no han estudiado tienen que estudiar la palabra de Dios, porque si no vamos a ser presa fácil de cualquier pensamiento antidoctrinal. Nuestros hermanos Francisco y Cintia estudiaron la palabra de Dios, estudiaron la doctrina y siguen estudiando para poder enseñar la palabra de Dios. Nuestros hermanos Rodrigo y Anita estudiaron la palabra de Dios y siguen estudiando para poder enseñar la palabra de Dios. Y así nosotros, los que estamos en nuestra iglesia, Manuel, debemos ser hermanos estudiosos de la doctrina. Si no, vamos a hacer caer a personas enseñándoles cosas que el Señor no ha enseñado. Por tanto, hermanos queridos, ya hemos visto 3 cosas que nosotros lamentablemente podemos hacer caer a personas. Tengamos cuidado. En lugar de estarnos mirando lo que hacemos, lo que no hacemos, y también, eso no estoy diciendo que no debemos cuidarnos ni protegernos en cuidarnos en ese sentido, pero sí dice la palabra de Dios, Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. El apóstol Pablo, yo me imagino, Romanos, perdón, ahí puse Romanos, ya me imagino el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos a una iglesia que él no había visitado. ¿Cómo él podía saber lo que estaba sucediendo en la iglesia? Porque él dice, ya no nos juzguemos más. Es decir, tenía conocimiento, puede haber sido revelación del Señor o información de algunos hermanos que él conoció, que eran de la iglesia de Roma, ¿verdad? De que los hermanos se juzgaban entre ellos, es decir, como que se condenaban, se sentenciaban, tenían pensamientos erróneos uno por el otro. Dice más los unos a los otros. Sino dice, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hace doble énfasis en tropiezo, porque tropezar es hacer caer. Sino que dice, no le ponga tropiezo, ni tampoco le ponga una ocasión de que tenga tropiezo. Es decir, ninguna de estas posibilidades, por ningún motivo, que seamos nosotros los causantes de la caída de un hermano. Hermanos queridos, debemos ser cuidadosos en ese aspecto, tener tacto. A veces, hermano, por querer hacer un bien, a veces nuestras palabras no son con el tacto adecuado, el tacto que tiene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también usted y yo debemos ser siempre honestos. En la honestidad, ¿verdad? Ahí también debe descansar nuestra verdadera intención del corazón, de ayudar al hermano. Hermano, parece que te estás alejando mucho. Hermano, veamos esto. Hermano, estudiemos la palabra. Necesitamos, en ese sentido, decidir en nuestro corazón. Y que sea su oración, hermano querido. Dígale al Señor, Señor, no quiero ser tropiezo para ningún hermano.
Y si lo he sido y si lo soy, Señor, perdóname, por favor. Y te ruego, dígale al Señor que por ninguna circunstancia pueda ser. Ayúdame, ábreme los ojos para darme cuenta si soy realmente tropiezo para algún hermano. En segundo lugar, vemos aquí, ay del que hace caer. Ay del que hace caer, versículo 7. Cuando el Señor pone este ay, este no es un ay con H, del verbo haber, no es que haya no, está hablando de ay, pobrecito, pobre del que haga caer a un hermano. Y en esto tenemos que tener presente siempre este símbolo. Cuando yo soy causa de tropiezo de un hermano, o soy tropiezo de un hermano, tiene que venirme a mi mente la piedra de molino. Porque si no, no voy a saber lo grave que es, sino que voy a seguir adelante funcionando como soy. Yo debo tener cuidado con mis palabras, con mis actos, con mis intenciones, con las cosas que hago, incluso con mis omisiones, de qué cosas yo puedo hacer caer a un hermano. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mira qué interesante. Antes de ver el tema de los tropiezos, ¿verdad? Veamos por qué razón el Señor dice que es necesario. Fíjese que aún para nosotros, yo recordando esa caída que tuve allá ese año 86, parece que era necesario que me cayera, porque aprendí que no debía correr sobre terreno resbaladizo. Llévelo eso usted a su ámbito espiritual. Cuando ande en un terreno peligroso, en un terreno resbaladizo, debe tener cuidado y no correr. Andar despacito. Despacito por las piedras, dicen algunos por ahí, ¿cierto? Hay una señalética a los hermanos que están aprendiendo o que ya conducen. Hay una señalética en que aparece un terreno resbaladizo, ¿verdad? Que tenga cuidado porque ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Disminuir la velocidad, porque si no el automóvil, los neumáticos no tienen el suficiente agarre para tomar las curvas, etc. Y se puede resbalar, puede caer. Hay un aviso. El Señor nos dice que es necesario que tengamos tropiezos para aprender, porque a veces de otra manera no aprendemos, pero cuidado de aquel por el cual vienen los tropiezos. Por ejemplo, algunas situaciones que pueden ser de tropiezo en nuestra iglesia. Esto lo hemos conversado en otras ocasiones, pero quiero recordarlo. En 1 Corintios 3:3, por ejemplo, dice, porque aún sois carnales. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, una iglesia que se conocía en ese momento, tenía fama por ser una iglesia carnal. Y cuando hablo de carnal, estoy hablando de niños en Cristo. No niño micro en el sentido de que está recién convertido, sino que niño en que eran infantiles para tratar sus asuntos. Comprende la diferencia, ¿verdad? No era pequeño. Habían hermanos que llevaban un buen tiempo, pero todavía se comportaban como si estaban recién convertidos. Dice, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ¿no? A mí me bautizó él, ¿no? A mí me enseñó pero a mí, ¿no? Ese tipo de contiendas, de divisiones, problemas de demandas entre hermanos, un hermano demandó a un hermano, ese tipo de cosas había problema. Entonces el apóstol Pablo dice, tengan cuidados, hay disensiones, pero ojo, en la misma carta a los Corintios, un poquito antes que nos enseña acerca de la cena del Señor, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, problemas entre los hermanos van a haber siempre. Problemas entre los hermanos van a existir. Problemas a veces difíciles de tratar en una congregación van a suceder. El tema es cómo los tomamos. Los tomamos como que yo me abandero por un lado, me pongo por otro lado, por otro sector, o yo soy parte del pastor, o soy parte del hermano. No. Usted y yo tenemos que ser parte del Señor. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque a veces van a suceder situaciones en las cuales no están, no las pensamos, no las hicimos, pero sí sucedieron. Y ahí dice la palabra del Señor, el resultado de esta disensión, cuando hablamos de una disputa, ¿verdad? De un problema que hay que aclarar, es para que las personas sean aprobados. Pero a veces cuando hay un problema en una iglesia o entre hermanos,
a veces lo que menos sucede es que las personas quedan aprobadas, sino que los hermanos quedan enemistados. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere evitar. Cuando los hermanos quedan enemistados, es porque ahí algo sucedió en que uno hizo tropezar al otro. Algo sucedió, necesariamente. Uno hizo tropezar al otro. Es posible que un hermano haga tropezar a la iglesia entera. Es posible que un hermano haga tropezar a un hermano. Es posible que el pastor haga tropezar a hermanos perfectamente. Que los aleje, que tenga una mala actitud. Es posible, perfectamente. Por ejemplo, estos dos grandes hermanos, en los que nosotros hemos admirado, ¿verdad?, en las Escrituras, cómo se han conducido. Hechos 15:39, lo estudiamos en el libro de los Hechos de los años pasados, ¿verdad? Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bueno, y después sabemos que Pablo tomó a Silas. Silas, que venía de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué había sucedido aquí? Ellos habían realizado el primer viaje misionero y después del concilio de Jerusalén, después ellos se acordaron de los hermanos que habían, de las iglesias que habían plantado, donde constituyeron ancianos, y entre ellos se dijeron, vamos a ver a los hermanos para ver cómo están. Entonces uno decía, bueno, Bernabé decía, llevemos a Juan Marcos, el que había ido de ayudante en el primer viaje misionero, si usted recuerda bien. Pero al llegar a Atalia, ¿verdad? Ahí desde Panfilia, él se apartó y volvió a Jerusalén. Entonces, Juan Marcos, en este caso, Pablo no estaba de acuerdo en llevarlo a él. Y Bernabé sí, ¿no? Que hay una segunda oportunidad. Y Pablo decía sus razones por la cual decía que no. Bueno, dice que hubo tal desacuerdo en ese sentido que se separaron. Ahora, note bien, aún así, en esta disensión, la madurez de los hermanos. Porque dice aquí el escritor Lucas, hubo tal desacuerdo, es decir, no había ninguna forma de poder conciliar lo llevamos o no lo llevamos. Era imposible para ellos. Es como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y esa era la situación que estaban viviendo ellos. Pero el hecho de que haya habido una disensión, una diferencia, eso no significó que hubo enemistad entre ellos, ni tampoco significó que hubo despropósito ni desmedro de continuar la obra del Señor. Hace unos años atrás, en la otra iglesia donde yo servía, había un hermano que había faltado harto tiempo a la iglesia. Nos comunicábamos de repente, bueno, en ese tiempo era menor la comunicación, estamos hablando de año 2000 aproximadamente, y un día apareció y llegó y nosotros veníamos llegando también en el auto y lo saludamos, hermano, qué bueno que está con nosotros, ¿qué le pasó? Estaba enfermo. Y él llegó, porque usted puede apreciar a las personas cuando llegan a la iglesia. A veces llegan con el mismo rostro con que están en casa. O a veces llegan con un rostro distinto, como que estoy contento de estar acá. Tenía un rostro un poco impávido, un poco serio. Y me dijo, no, hermano Pablo, lo siento, es que no había venido porque tuve problemas con tal hermano. Ah, bueno, pero qué bueno que está aquí. Y después en un momento de conversar, le mencioné, mire, igual fue peligroso que usted se haya alejado mucho porque piense, por ejemplo, en una familia grande. En una familia grande está el papá, la mamá, los hijos y vamos a almorzar. Yo le explicaba eso. Vamos a almorzar y de repente entre los hijos es normal que a veces ocurra problemas. Imagínense, vamos a almorzar y un hermano y uno de los hijos se enoja con otro y dice, no, yo no voy a ir a la mesa, no voy a almorzar con él. ¿Y qué pasa? No va a almorzar él, el otro dice, ya, yo tampoco almuerzo. Y así. Yo les cuento esto porque ha pasado en algunas familias. Yo sé que en sus familias no pasa esto, ¿verdad? Esto no es en otras familias. Pero yo le decía, imagínese, hermano, usted se enoja con él, no viene a la iglesia y me priva a mí de yo verle a usted.
Es como que usted se enoja con él, pero en el fondo lo que hizo fue enojarse con toda la iglesia porque no vino. Entonces, no lo tome así, al contrario, venga y arreglemos el tema. Por algo el Señor pone después la forma de cómo tenerlo. Esto no fue lo que sucedió con Pablo y Bernabé. No es que ellos se enojaron y dijeron, ah, ya, no, yo no voy a la obra misionera. No, hay una comisión que el Señor le había entregado a Pablo y a Bernabé. Ustedes van a ir a la obra misionera. Ahora, que haya sucedido esto, bueno, el Señor habrá sabido después cómo le sacó provecho a esta situación. Pero entre ellos no hubo enemistad, hubo un desacuerdo que es distinto. No hubo enemistad, no se detuvo la obra del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuando usted y yo tenemos un problema, o usted y yo tiene un problema con algún hermano, ¿verdad? Y deja de ir, usted está haciendo tropiezo para la iglesia. Si usted deja de asistir a la iglesia, usted está haciendo tropiezo para la iglesia. De la misma manera, es posible que a lo mejor usted venga porque alguien le hizo tropezar y usted no venga. Entonces ahí tenemos que ver el asunto también. Pero algo está pasando que no es correcto. Volvamos al punto en el cual este mundo, dice, ay del mundo, nuestro Señor Jesucristo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre que viene por quien viene el tropiezo. Fíjese, este mundo, hermanos queridos, este mundo ya tiene sentencia. Lo que va a ocurrir en este mundo, una vez que la iglesia del Señor, nuestra iglesia, usted y yo, como personas regeneradas, justificadas, nacidas de nuevo, partamos a la presencia de Dios, lo que va a suceder en este mundo va a ser peor que atarse al cuello una piedra de molino de asno. Va a ser peor, porque lo que viene sobre este mundo son la apertura de sellos, son después del séptimo sello la apertura de trompetas, y después de la séptima trompeta viene la apertura de copas de la ira de Dios. Eso está determinado y eso se va a hacer sí o sí, esto va a suceder sí o sí sobre este mundo. Y sobre este mundo viene en particular esta condenación a la gran ramera, ¿verdad? Aquella que tiene que está ebria por la sangre de los mártires, por la sangre de los creyentes, por todos aquellos creyentes que ha querido hacer tropezar, que ha asesinado, que ha perseguido, que ha matado, que ha obligado a blasfemar, y muchos de ellos no blasfemaron contra el Señor para que renieguen su fe. Este mundo está condenado, hermanos, así que no es esa la preocupación. El Señor nos puso en este mundo, ¿verdad? Y el Señor oró al Padre ahí en el aposento alto diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a estar en este mundo, hermanos queridos, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Este mundo está condenado, hermanos queridos, y precisamente por eso, porque hay de este mundo, dice, porque viene, porque han sido tropiezo para la iglesia de Dios. Pero me preocupa también el tema del hombre, porque en este hombre podríamos estar nosotros o podría estar otra persona. Lucas 22:22, por ejemplo, recuerda este caso. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir este plan, y dentro de este plan, Dios en su soberanía había tomado a una persona para que lo entregase. Esta persona que lo entregase era una persona que nosotros conocemos por las Escrituras, que no se había convertido y que el Señor Jesucristo lo escogió como su apóstol. Más encima era el de la bolsa, ¿verdad? Que era Judas Iscariote. Él fue y lo entregó, ¿por qué? Porque era ladrón. Es decir, no es que solamente el Señor haya movido soberanamente, sino que estaban dadas también las condiciones para que este hombre fuese y entregase al Señor Jesucristo. Usted podrá decir desde el punto de vista, pero es que entonces Dios es injusto porque Él igual lo tomó, porque si no, ¿cómo iba a cumplir su propósito? Bueno, pero este hombre podía arrepentirse, ¿o no? Y dice la palabra de Dios que una vez que recibió las 30 monedas de plata, fue ante los sacerdotes y dijo, yo he entregado a un hombre inocente. Ya tú. Él se pudo haber arrepentido. Y si se hubiese arrepentido después de haber entregado al Hijo del Hombre, ¿habría sido salvo? Absolutamente, habría sido salvo. Pero él fue y se suicidó, se ahorcó. Bueno, entonces, querido hermano, pensemos en esto, en la gravedad de lo que significa
hacer caer a una persona. ¿Usted ha hecho caer a algún hermano? ¿Usted quizás con sus palabras, con sus hechos, ha alejado a alguien que ha buscado al Señor? Quizás lo ha dejado del Señor. ¿Usted ha hecho tropezar a algún hermano? Entonces, si ha sucedido eso, sepa que está en un grave problema. Porque el Señor compara el hacer tropezar a un hermano, aquel pequeño que cree en uno, que cree en Él, que mejor le sería atarse una piedra de molino. Es decir, no es que no tenga una sanción, sino que la condición es grave. Y si ha sucedido, entonces, por favor, arrepiéntase. Si usted le viene a la mente en este momento, en el corazón, que usted haya hecho tropezar a alguien, arrepiéntase, por favor. Hace años atrás, recuerdo cuando estábamos trabajando en el club de niños aquí en la iglesia, había una mamá que llevaba mandaba a los niños, dejaba ir. Nosotros estábamos contentos que iban sus pequeñitos, venían sus pequeñitos al club de niños y ellos aprendían la palabra de Dios. Incluso algunos fueron salvos, ¿verdad? Recibieron al Señor. Pero la señora en su mente, ¿verdad? Que no conoce a Cristo, sabía que para los niños ir al club de niños era lo más importante. Tanto era así que no iban los domingos en la mañana, sino que iban solamente los días sábados a la iglesia, al club de niños. Entonces, cuando los niños se portaban mal, ella los castigaba con eso. Bueno, si no haces tu cama, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir al club de niños. Bueno, si no te sacas buenas notas, no vas a ir al club de niños. Y es porque precisamente no entiende lo tremendo que es estar a los pies de Cristo. Hermanos queridos, que no seamos nosotros aquellos que alejamos la palabra de Dios de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores, que no seamos nosotros. Si hemos sido causa de tropiezo o hemos sido tropiezo, lisa y llanamente, de algún hermano, tenemos que arrepentirnos. Este es el momento. No olvide lo que hemos estudiado en Proverbios. Proverbios 26, 27 dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La ley de la siembra y la cosecha está desde siempre en la palabra del Señor. Por tanto, si nosotros hemos hecho tropezar a alguien, lo más probable es que el Señor nos haga caer de esa manera para que nos demos cuenta, para que veamos. No estoy diciendo que el Señor pague mal por mal, no estoy diciendo, aunque lo dice, pero estoy diciendo que Él sabe cómo utilizar los métodos para cada uno de nosotros, para que comprendamos y entendamos lo que hicimos. Yo recuerdo, hermanos queridos, cuando yo era oveja. Cuando yo era oveja, les he comentado a algunos en forma personal. Había ciertas cosas que yo pensaba del pastor y cosas que también a veces no estaba de acuerdo o a veces hacía. Bueno, el pastor no me las dijo en su momento, ¿no? Y después cuando yo fui pastor, me di cuenta que esas mismas cosas que yo le hacía al pastor, me las hacían algunos hermanos. Entonces yo tenía que aprender de eso porque el Señor me hizo caer en ese foso y aprender, ok, está bien, esto, el hermano está pensando esto, está haciendo, bueno, yo también hice esto cuando yo fui oveja. Entonces voy aprendiendo. De la misma forma, usted, con su relación con sus hermanos, puede darse cuenta, quizás hizo algo y después se dio cuenta que otro hermano le hizo eso mismo a usted. De alguna manera, el Señor nos hace ver en qué, y con el amor del Señor, con la misericordia, para que nosotros nos podamos arrepentir. En tercer lugar, pasamos a los versículos 8 y 9. Dice: si tú mismo te haces caer. Hemos entendido lo grave que es hacer caer, la gravedad de hacer tropezar a una persona. También hay de la persona que hace caer, esto indistintamente, si es creyente o no creyente. Puede que usted sea creyente y haya hecho caer a alguien. Pero ahora el tema es más crítico cuando usted mismo se hace caer. Usted mismo se hace tropiezo, se pone tropiezo.
Dice, y aquí es donde tenemos que reflexionar, hermanos queridos, en examinar nuestro corazón. ¿Cómo está? Ya que está en boga, ¿verdad? Todo esto de la pandemia, examinemos cómo está nuestro corazón. Si realmente yo me estoy haciendo caer a mí mismo, si estoy poniendo tropiezo a mí mismo en mi vida espiritual. La palabra del Señor dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y esto es lo que tiene que ver básicamente con las cosas que nosotros hacemos. Si tu mano o tu pie, si tus pies corren presurosos al mal, como nos enseña Proverbios. Si tu mano, ¿verdad?, está en un lugar indebido, si estás haciendo cosas que no corresponden, entonces córtalo. No está diciendo que usted entiende literalmente en este sentido, porque si no estaríamos todos mancos, estaríamos todos cojos, estaríamos todos sin ojos, que no podríamos hablar. No. Y también entendamos, hermanos queridos, que no es que uno pueda pensar, ya que tú eres creyente, bueno, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo, o si no, ser echado en el fuego eterno. No está hablando de que usted vaya a perder la salvación. Lo que está diciendo es lo mismo, es en el mismo sentido, una analogía con atarse la piedra de molino. Es mejor, no, olvídate de eso. Para los no creyentes, sí, el problema del fuego eterno, está el infierno. Si la persona persiste en el pecado, persiste en hacer caer, persiste en hacer cosas indebidas, persiste y no se arrepiente, está el fuego eterno. Pero para el creyente, sencillamente, por el hecho de que el Señor ha comprometido su palabra, Él puso el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos salvos, como dice en Juan capítulo 10, ¿verdad? Mis ovejas las conozco, están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos del Señor. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, el tema del infierno ya no es tema, pero sí vamos a sufrir pérdida. Uno, por las cosas que hacemos y por las cosas que no hacemos. Y lo otro, por las cosas que anhelamos, por las cosas que están en nuestro corazón, con cosas pecaminosas que nos guían a nuestro corazón. No olvide que los ojos, dijo el Señor Jesucristo, son la luz, son la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si yo dirijo mis ojos hacia donde está el pecado, ahí está la luz y ese pecado va a entrar en mi corazón, va a entrar a través de mis ojos a mi corazón. Pero también, no olvide usted que los ojos son realmente el periscopio de nuestro corazón, porque también nuestros ojos se dirigen hacia donde nuestro corazón quiere que vayan. Tenemos que tener cuidado. Las cosas que vemos, las cosas que deseamos, las cosas que anhelamos. Somos tropiezos para nosotros mismos y somos tropiezos para los hermanos. Somos tropiezos para la iglesia. Por lo tanto, nuevamente la misma cosa. Para el incrédulo busca saciar su situación de la carne, ¿verdad? De sentirse bien, estar bien, y no piensa en la santidad de Dios. Bueno, él va al infierno. Por eso nosotros debemos mostrarnos y debemos ser honestos para mostrarles de que sí se puede vencer el pecado en la gracia de Dios. Pero para nosotros los creyentes, dirigiendo nuestra vista hacia lo que no es conveniente, a lo que no es correcto, bueno, nosotros vamos a sufrir pérdida si persistimos en vivir de una manera desordenada, de una manera que no agrada al Señor. El Señor Jesús reitera la enseñanza del Sermón del Monte, ¿de acuerdo a usted? Cuando dice, bueno, si tu ojo derecho, si tu mano derecha, etcétera, Él dice exactamente lo mismo. Usted lo puede ver ahí en casa, ya lo estudiamos. Para el incrédulo, ciertamente, no hay entrada en el reino de los cielos sin el nuevo nacimiento. Por eso el incrédulo, tanto de la misma forma que usted y yo lo hicimos en un momento, que reconocimos nuestra bancarrota espiritual, que reconocimos nuestra pobreza espiritual, que reconocimos que estábamos llenos de inmundicia y que necesitábamos la limpieza
el perdón de nuestros pecados de parte del Salvador, ahí entonces nosotros ya tenemos acceso y ya somos una nueva criatura y somos parte del reino de los cielos, que es, en este caso, es la iglesia en la cual pertenecemos. Para el creyente, ceder al tropiezo, a caer, significará pérdida en el reino de los cielos. Es decir, cuando estemos allá ante la presencia del Señor, vamos a sufrir pérdida si persistimos en no obedecer al Señor, si persistimos en mantener nuestros deseos y dejarnos tropezar. Primera a los Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si usted puede ver acá, hay 3 tipos de materiales, lo cual enseña el apóstol Pablo. Está el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero también hay otros 3 tipos de materiales, la madera, el heno y la hojarasca. Y todos estos, para el creyente, van a ser probados por fuego. Él dice, porque el día la declarará, porque por el fuego será probada. La obra que usted haga después de ser creyente, cuando usted ya es nueva criatura, cuando es hijo de Dios, de ahí en adelante, las decisiones que tome, todas las cosas que usted hace, todo eso va a ser probado. ¿En qué momento entendemos que va a ser a la entrada, cuando esté antes del bima de Cristo, en el tribunal de Cristo, que los creyentes debemos pasar allá? En este tribunal en el cual el Señor simplemente quiere premiar a su siervo, quiere premiarlo a usted, hermano, hermana, quiere premiarnos a todos nosotros de la obra que hayamos hecho desde que fuimos creyentes en adelante, todo el tiempo que somos creyentes. Pero van a haber cosas que la habremos hecho con motivaciones incorrectas, no por la fe, sino por la carne, por motivos egoístas quizás. Podemos hacer buenas cosas, pero quizás con motivos egoístas, etc. Esas cosas van a ser probadas por el fuego. Y usted es evidente acá. La madera, el heno y la hojarasca no van a resistir la prueba del fuego. Pero la plata, el oro y las piedras preciosas sí lo van a resistir. Por lo tanto, va a ser así. Es posible que como creyentes y como niños ya no seamos solamente niños, sino que seamos infantiles. Estemos peleando y tengamos envidia en nuestros corazones aún siendo creyentes, ¿verdad? Y eso, bueno, vamos a hacer obras que van a ser quemadas por el fuego. No vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Una y otra vez lo recalcamos, eso está garantizado porque tenemos a las arras del Espíritu Santo, que es la garantía que vamos a estar allá, somos propiedad de Cristo, pero sí vamos a sufrir pérdida, hermanos queridos. Entonces el Señor, así como llaman los ministros de salud, ¿verdad?, hoy en día a extremar las medidas para no contagiarnos, el Señor Jesucristo nos llama a extremar nuestros cuidados para evitar caer o hacer tropezar a otros, hermanos queridos. No olvide que un pecado trae a otro y así sucesivamente. Cualquier hábito, hermanos queridos, cualquier hábito, situación, condición u ocasión que nos lleve a caer, es estrictamente necesario desterrarla de nuestra vida. No espere a que figurativamente nos pongamos sobre el cuello una piedra de molino y nosotros tengamos que ir al mar. No, al contrario, despójese de aquello que le acecha, de aquel pecado, de algo que nos lleva a caer, y usted tírelo al mar, hermano querido. Usted póngale a ese pecado esa piedra de molino y dígale, no tengo nada que ver contigo. Tú me alejas de Dios. Lo que vemos, lo que hacemos y lo que acostumbramos entonces que nos aleje de santidad. Todo aquello que nos aleje de la santidad, que nos aleje de la comunión de Dios, tírelo al mar, hermano querido. Póngale a eso una piedra de molino de asno y tírelo al mar. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano querido, usted y yo fuimos comprados por gran precio, por gran precio. En estos momentos en el mundo del fútbol es un verdadero escándalo los valores por los cuales se paga por los jugadores de fútbol. 200 millones por Mbappé. ¿Cuántos millones
por Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos millones costó la causa de rescisión, pero que no se pagó? La de Messi. Hermano, su salvación y la mía fue pero muchísimo más grande el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Pagó la sangre de Cristo. Aunque este pasaje está hablando de aquellos que rechazan la gracia del Señor, aquellos que son como esa tierra dura que no entra la semilla del Señor, es perfectamente aplicable para nosotros pensando en lo siguiente, pensando en que nosotros ya hemos sido salvos. El Señor ya pagó, ya erogó el gran precio por su salvación y por la mía, que fue la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿por qué volver al pecado? ¿O por qué, hermanos queridos, los que llevamos tiempo en el Evangelio, sabe usted que se va tornando un peligro porque uno como que a medida que va avanzando en el tiempo va aprendiendo más y más formas de pecar en contra de Dios? Pero qué tremendo. Cosas que quizás en la vida cristiana pudieron haber sido una realidad en un creyente, no lo fueron antes de ser creyente. Que ahora siendo creyente, potencialmente se pueden cometer pecados horrendos. Terrible. No solamente se pisotea la sangre de Cristo con esa actitud de hacernos caer y de vencer, de dejarnos vencer en el pecado, sino que dice que se hace una afrenta al Espíritu de gracia. Es como la condición de incredulidad que tenían los fariseos. Este no hace los milagros sino por Belcebú. Eso era blasfemar contra el Espíritu Santo, atribuirle a Satanás, atribuirle al demonio las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regeneró. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre. El Espíritu Santo nos regeneró, hizo un lavamiento. Y ahora volvemos al barro, volvemos al lodo. Eso es afrentar al Espíritu Santo. Primera a los Corintios 11, 29, 30 nos llama aquí a examinarnos nosotros mismos. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Note bien acá, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados. Dice, por lo cual, es decir, por el hecho de comer y beber la cena del Señor indignamente, es decir, haciéndolo con pecado. El participar en la cena del Señor con pecado no confesado, estamos expuestos al infierno de fuego, en este sentido figurativo, ¿verdad? Y el Señor perfectamente puede enfermarnos. Hay enfermedades que vienen sobre los hermanos que el Señor los ha dado, que son por esta razón. Ahora, nosotros no debemos juzgar si un hermano está enfermo, está en pecado. No, eso no nos corresponde. Por favor, destiérrelo de su corazón, destiérrelo de su vida. Simplemente oremos por el hermano, ayudémosle, cuidémosle. Hay otros que están debilitados, no están enfermos, pero ya están debilitados, es decir, ya no pueden hacer la obra del Señor. Caen una y otra vez en su situación de pecado. Se dejan caer, se dejan tropezar y son tropiezo a otro y están ya debilitados, ya ni siquiera pueden mencionar el nombre del Señor, ya ni siquiera abren la palabra de Dios para leerla, ya ni siquiera oran, están debilitados. Y hay otros que dice la palabra de Dios que duermen, que en estos momentos el Señor dijo, este hijo mío, este siervo mío, me está desacreditando, así que mejor venga para acá. El Señor hace eso. Examinémonos, hermanos queridos, para que no seamos tropiezo. Conclusión, hemos visto lo grave de hacer caer, hemos visto ay de aquel que hace caer, hemos visto si uno mismo nos hacemos caer. Vamos a concluir con esto. Tome nota, hermano querido, para usted y para todos nosotros. Gálatas 6:7. En primer lugar, ningún pecado va a quedar impune. Ninguno. Todos los pecados se pagan. Todos los pecados tienen su retribución. Todos los pecados vienen con su boomerang. Usted hace un pecado y ese pecado le regresa a usted. El Señor está mirando toda la creación, toda la tierra. No os engañéis, dice la palabra de Dios, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, es como la ley de gravedad. Usted tira esto para arriba, ¿verdad? No voy a tirar, obviamente. Usted tira esto y esto va a caer por la ley de gravedad. Esta es la ley que
funciona espiritualmente, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos, si hacemos tropiezos, vamos a caer en el tropiezo. No puede ser burlada. No hay pecado que quede impune. Por eso tenemos que arrepentirnos, para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos... Segundo lugar, la confianza en el Señor. Confiemos en el Señor. No confiemos en nuestro propio corazón o en nuestras propias fuerzas. Primero a los Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, se puede vencer al pecado, no por nosotros, sino porque estamos en la gracia de Dios. No vamos nosotros a vencer al pecado con nuestras fuerzas, ni vamos a luchar, ni vamos a poner cosas. No, pero en la gracia de Dios sí se puede. Simplemente usted dígale: Señor, no quiero sucumbir. Señor, no quiero caer. Señor, no quiero ser tropiezo para mí mismo y no quiero ser tropiezo para mis hermanos. No quiero ser tropiezo para la iglesia. Hemos estado orando, hermanos queridos. Hemos estado orando por iglesias que no tienen pastor. Ahora seguimos orando por Talagante, ¿verdad? Por Avenida Osa, por varias iglesias hermanas que no tienen pastor. Pero ¿cuánto daño se hace a una obra cuando un siervo cae, cuando un siervo peca? Y cuando digo caer, no es que se cayó, sino que hay cosas que venían desde hace mucho tiempo. Hermanos, no cedamos a la tentación. Un pecado llama a otro. Y si usted ya tolera algo del pecado en su vida, va a vivir con eso y va a seguir tolerando algo más y más y más. Entréguese a la gracia del Señor y dígale: Señor, ayúdame a resistir. Señor, no quiero pecar. Señor, ayúdame. El Señor le va a dar de su gracia y le va a dar todas las instancias para que usted pueda ser ayudado por Él. Y finalmente, en la confianza del Señor, no hay pecado que Dios no perdone. Si bien es cierto, nosotros estudiamos en Mateo capítulo 12 que la incredulidad es el pecado imperdonable, en el sentido de que usted muere rechazando a Cristo. Por lo tanto, si usted murió rechazando a Cristo, se acabó su tiempo, ya que hay que perdonar. No se puede porque rechazó a Cristo. Pero mientras usted está en el cuerpo, mientras usted, ya siendo un hijo de Dios, usted haya pecado, aférrese a esto, hermano querido. Es posible que usted tenga sentimientos de culpa por algo que usted haya hecho. Déjeme decirle que el Señor borra y limpia todo pecado. Eso lo dice su palabra. Juan 1.9, 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta maldad? ¿De alguna? Limpiarnos de toda maldad, hermano. De toda maldad. Lo que haya hecho, todo lo que haya hecho, todo puede ser. Todo el Señor está dispuesto a perdonarlo. Simplemente confiéselo. Hace años atrás también recibí en la iglesia a una hermana. La hermana estaba muy acongojada. Estaba terriblemente mal, porque ella pensaba que el Señor no le podía perdonar algo que ella había hecho. ¿Qué era lo que había hecho? Había sido parte de la pérdida de sus 2 hijos, de sus mellizos. Tenía mellizos. Sin embargo, ella me comentaba que en una situación que sucedió con su pareja, permitieron de alguna manera que sus hijos se perdieron. Ya los tenía en el vientre, eran mellizos. Y me dijo: pastor, no puedo creer, por eso no puedo servir, porque no creo que pueda Dios perdonarme. Y yo le mostré este pasaje y otros. Le dije: hermana, no dude del Señor. Si el Señor no fuera capaz de perdonar un pecado, no sería nuestro Salvador. Pero Él es nuestro Salvador. Él sí perdona toda maldad. Hermano querido, usted está quizás afligido o afligida por algo que piensa que ha sido gravísimo, que el Señor no le podría perdonar. Hermano, tiene aquí a su abogado. Él le puede perdonar toda maldad. Y cuando digo puede, no es que esté la posibilidad, sino que Él tiene el poder de perdonar todo pecado. Confía en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.